Saludos, queridos asistentes. Mi nombre es Luis Daniel José Zapata Borrero, estudiante de tercer año de Medicina de la Universidad César Vallejo, filial Piura. Y en esta oportunidad les voy a presentar el tema, el sistema inmune y hematopoyético, siguiendo con el módulo de hematología. Empecemos entonces. El sistema hematopoyético es el conjunto de células sanguíneas que son glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas. La hematopoiesis es el proceso de formación de células sanguíneas. Cada célula tiene una vida media, luego lleva a la apoptosis. Los hematíes 120 días, granulocitos de 8 a 10 horas en la circulación y de 1 a 2 días en los tejidos. Los linfocitos no desarrollan apoptosis o la muerte celular de manera natural, sino por razones patógenas, y las plaquetas de 8 a 10 días. El saco vitelino, que se desarrolla entre la quinta y doceava semana de vida intrauterina, o sea, hasta la doceava semana funciona, es el primer órgano hematopoyético. Luego se desarrolla en el hígado, cuando nace en la médula ósea roja de 5 a 20 años en los huesos largos, que es a nivel del húmero y del fémur, y 20 años adelante en los huesos planos. El hígado y el vaso van a funcionar como órganos hematopoyéticos en condiciones patológicas, ¿no? Y aquí vemos el cuadro, la hematopoiesis, cómo se desarrolla, primero en el saco vitelino, luego en el hígado, la médula ósea roja, después del nacimiento, en los huesos largos como el fémur y la tibia, y luego, después de los 20 años, en los huesos planos, ¿no? Por eso dice que el ser humano deja de crecer a los 20 años. En este cuadro resumimos la hematopoiesis, cómo se desarrolla. Decimos que todo empieza en una célula madre pluripotencial o multipotencial. Luego, decimos que empieza con una diferenciación tanto en una línea mieloide como en una línea linfoide, a nivel de la célula madre mieloide, a través también de los diferentes factores de crecimiento, se van a desarrollar varios tipos de células que tienen funciones diferentes, ¿no? Como las células mastocitas, se desarrollan a nivel de la alergia. Los basófilos y eosinófilos intervienen en la infección por parásitos. Los monocitos se llaman así a nivel de la circulación y macrófagos en los tejidos. Los neutrófilos representan un 90% de los leucocitos granulocitos, los glóbulos rojos y las plaquetas. Y a nivel de la línea linfoide, los linfocitos T, los linfocitos B y las células natural killer, que falta en este cuadro. Bien, quiero hacer un hincapié también en que las plaquetas no son células, sino son fragmentos celulares de la célula megacariocítica. Aquí vemos un glóbulo rojo hematío o un eritrocito que tiene una forma bicóncava, anucleada, sin núcleo, con un diámetro de 7.5 micrómetros. No tiene tres partes, una membrana con todas las estructuras que vemos en el cuadro, una hemoglobina. Aquí quiero resaltar cómo se forma la hemoglobina. Recordemos que del ciclo de Krebs se forma el denominado succinil-CoA, el cual se va a unir al aminoácido glicina. Luego, esto va a formar un pirrol. 4 pirroles forman la protoporfirina 9. La protoporfirina 9, al unirse al hierro ferroso, va a formar el denominado grupo hemo. El grupo hemo, al unirse a una cadena de globina, va a formar una subunidad y finalmente 4 subunidades, como dice el cuadro, forma la denominada hemoglobina. Por otro lado, los componentes no hemoglobínicos son las aguas, sales y las enzimas proteicas. Ahora entramos en el sistema inmunitario. ¿No? El sistema inmunitario aquí, ¿cómo se realiza la respuesta inmunitaria? Quiero resaltar los PAN, los patrones moleculares asociados al patógeno. El patógeno entra, secreta los PAN y estos PAN son captados por los PRR o los receptores de reconocimiento de patrón que pueden estar solubles como el sistema de complemento o a nivel de las células sanguíneas. Por otro lado, hay una gran diferencia entre la apoptosis y necrosis. En la apoptosis, la muerte celular programada, no se liberan los DAN, los que son denominados como los patrones moleculares asociados al daño, iguales a los PAM. La misma función, no se liberan, por tanto no hay respuesta inflamatoria. En el daño grave por necrosis, sí hay liberación de los DAM, por tanto, se activan los PRR a nivel soluble, igual que acá, y se desarrolla la respuesta inmunitaria. Bien.
Las clases de PRR decimos que los receptores de reconocimiento de patrón puede ser a nivel de la membrana plasmática, el espacio luminal, o a nivel del citoplasma. Quiero resaltar un receptor que es los receptores tipo TOL, que se encuentran tanto a nivel de la membrana como a nivel del núcleo. A nivel de la membrana se captan principalmente bacterias. Recordemos que el lipopolisacárido se encuentra en bacterias gram negativas y los peptidoglucanos en bacterias gram positivas. A nivel del núcleo se desarrollan principalmente infecciones virales. En los órganos inmunitarios, los primarios son el timo y la médula ósea. El timo funciona a nivel neonatal y en la preadolescencia, luego deja de funcionar o disminuye su funcionamiento, y la médula ósea roja. El tejido linfático secundario son los ganglios linfáticos que se encuentran debajo del cuello, en las axilas, y a nivel de la ingle, en el vaso y el MALT. El MALT, que es el tejido linfático asociado a mucosa, que se encuentra a nivel del tubo digestivo, en el intestino, como las placas de Peyer, en el árbol respiratorio y en el sistema geniturinario. Aquí vemos la estructura, la morfología de lo que es un ganglio linfático. Las células del sistema inmune, como vimos en hematopoiesis, se dividen en mieloide y linfoide. Las células mieloides se desarrollan los granulocitos, que son los neutrófilos, eosinófilos y basófilos, y a nivel de los linfoides se desarrollan los linfocitos T, B y las natural killer. Un dato curioso es que las células NK o natural killer, a pesar de desarrollarse a nivel linfoide, intervienen en la respuesta inmunitaria innata. Ahora, ¿cómo se desarrolla la respuesta inmunitaria? No recordemos cuál es la primera barrera. La primera barrera es la barrera física, la piel, las superficies mucosas. El microorganismo patógeno pasa esta barrera, sigue la denominada inmunidad innata. Esta inmunidad innata es inmediata, a los pocos minutos, ¿no? Los PRR no son muy eficaces porque no son específicos para un cierto patógeno, y las principales células son los neutrófilos. En caso que en la inmunidad innata no pueda controlarlo, sigue la inmunidad adaptativa o adquirida. Esta es una respuesta que se desarrolla de 4 o 5 días después de haber iniciado la inmunidad innata, ¿no? Aquí intervienen los linfocitos TB, los cuales tienen un PRR, es decir, receptores de reconocimiento de patrón demasiado específicos. Entonces, esta especificidad hace que cuando ingrese una bacteria, ya ha intervenido con los linfocitos, tenga una memoria inmunológica. Por tanto, en caso que entre de nuevo la misma bacteria, se va a atacar de manera más rápida. Los anticuerpos se desarrollan a nivel de los linfocitos B, son células plasmáticas o plasmocitos, ¿no? Los principales, como vemos en el segundo cuadro, son la inmunoglobulina G, que es la que se encuentra en mayor cantidad en el plasma, también es la que pasa a través del cordón umbilical de la madre al feto, la inmunoglobulina M, que activa el sistema de complemento, la inmunoglobulina A, que interviene en las superficies mucosas, la inmunoglobulina D, que es el receptor de los linfocitos B, y la inmunoglobulina E, finalmente, que interviene en las respuestas alérgicas anafilácticas. Aquí el sistema de complemento, lo nombré en un inicio, es un sistema soluble, 20 proteínas plasmáticas, las cuales tienen 3 funciones. La principal es la oxonización, es decir, marca el patógeno, ya sea paralizarlo, es decir, para destruirlo, o para activar las reacciones inflamatorias a través de otras células. Bien, ahora, ¿cómo se realiza la respuesta inmunitaria? Aquí en este cuadro hago un resumen de cómo se realiza la respuesta, ¿no? En un inicio decimos que ingresa el patógeno, ha atravesado las barreras físicas. Luego decimos que lo primero que salta, lo primero que se activa es la respuesta innata, respuesta inmediata. Los PAN son captados por los receptores de reconocimiento de patrón en las primeras células, que son los macrófagos. Estos macrófagos bien pueden fagocitarlos, o si es demasiado para los macrófagos, secretan citocinas y activan las células neutrófilas, perdón, las células granulocíticas, ¿no? Por quimiotaxis. Igual, si las células granulocíticas son demasiado pocas o ineficientes para atacar el patógeno, se activa el sistema de complemento, que es un apoyo. En caso que estos dos puntos no puedan destruir al patógeno, sigue de 4 o 5 días la respuesta innata, perdón, la respuesta adquirida. Esta respuesta adquirida va a estar por 2 células importantes, que quiero resaltarlas, que son las células dendríticas, tanto interdigitadas como
las foliculares. Y un punto muy importante son los complejos mayores de histocompatibilidad tipo 1 y tipo 2. Recordar esto, los linfocitos T son ciegos, no ven al patógeno, por tanto, las células dendríticas interdigitales a través del complejo mayor de histocompatibilidad tienen que presentarles a los linfocitos T los patógenos para que puedan actuar. Dependiendo del tipo de complejo mayor de histocompatibilidad se va a desarrollar la función. Si es tipo 2, se activan los linfocitos T CD4 colaboradores que activan las demás células, pero si es tipo 1, que se desarrolla principalmente en las infecciones celulares virales intracelulares, va a haber una destrucción inmediata a través de los linfocitos T CD8. Por otro lado, las células dendríticas foliculares van a presentar los patógenos a los linfocitos B. Estos linfocitos B activan la producción de inmunoglobulinas específicas, las cuales van a estimular tanto, van a marcar al patógeno, como van a estimular la quimiotaxis a través de la secreción de citocinas proinflamatorias. Este es un resumen de la respuesta inmunitaria. Bien, en este artículo de investigación denominado Reprogramación metabólica y transcripcional en células del sistema inmune, se realizó en la Universidad de Valladolid en el año 2017. Lo importante son las conclusiones, ya que el resumen es lo mismo que yo he dicho en toda la exposición. Habla del sistema inmunitario, pero en las conclusiones hay un punto importante que son el piruvato. El piruvato es uno de los puntos finales de la glucólisis. Este piruvato va a intervenir en las mitocondrias, donde va a llevar al metabolismo. El metabolismo es muy importante para la alimentación y sustentación de las células inmunitarias, ¿no? Además, interviene en la producción de estas dos citocinas, tanto la 10 como la interleucina 23. Por otro lado, el piruvato puede ser inhibido por su propia deshidrogenasa, que es la piruvato deshidrogenasa quinasa. Al inhibirse el piruvato, baja el metabolismo y, por tanto, baja la función de las células. Finalmente, habla mucho de las histonas, que forman parte de la cromatina del núcleo en el ADN, que también intervienen en la formación de las interleucina 23 y la interleucina 10, las histonas de las células inmunitarias, principalmente de la respuesta innata. Bien, repasemos algunas preguntas del examen nacional de medicina. La primera nos dice: ¿qué células realizan el transporte transepitelial de antígenos y patógenos al sistema inmunomucoso intestinal? Aquí son la respuesta de las células M o células de microvillosidades. Recordemos, a nivel del intestino, si hay algún patógeno, lo primero que lo captan son las células M. Lo captan y lo llevan a denominadas placas de Peyer. Estas placas de Peyer, como ya lo expliqué, es un tejido linfático secundario. Segunda pregunta: ¿qué tipo de linfocitos son los más abundantes en la sangre periférica? La respuesta es los linfocitos T colaboradores. Se encuentran entre 800 y 1200 células por mililitro. Finalmente, en relación al VIH-Sida, marque la respuesta correcta. Aquí la respuesta es los TCD4, ya que los linfocitos, como son los que se encuentran en mayor cantidad, el virus va a atacar los linfocitos TCD4 y por tanto van a bajar de manera desmesurada. Recordemos, el VIH no es lo mismo que SIDA. El VIH provoca el SIDA en un estadio 3 de la infección, correcto. Ya se denomina SIDA cuando las células TCD4 son menores de 200 células por mililitro. Aquí vemos las referencias bibliográficas y el agradecimiento. Les agradezco por su atención. Hasta un nuevo video. Muchas gracias.